Hola compañeros, compañeras, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, el día de hoy estamos ya casi pasando un poco más allá de la mitad del curso eh, y tenemos ya dos ejercicios realizados que son el ensayo del cuadro sinóptico. Eh, Tendremos el día de hoy a la tercera videoconferencia que tiene que ver con el personaje de Segundo Montes, quien fue uno de las personas, eh, de los sacerdotes católicos que en El Salvador durante la Guerra Civil fueron asesinados. ¿Por qué es importante? Tiene que ver directamente con lo que está en el tema 4 de la sociología latinoamericana, porque debemos de entender que la sociología latinoamericana se ve muy influenciada durante los años 60 y 70 por la teología de la liberación, que es una forma de pensar que generó la Iglesia Católica durante esos tiempos. Estamos en plena Guerra Fría, con la lucha entre el capitalismo y el comunismo de la Unión Soviética y el capitalismo de Estados Unidos, y de cómo Estados Unidos trataba en la medida de lo posible de imponer una serie de dictaduras militares en América Latina, ¿verdad? Incluyendo El Salvador. Entonces, eh, Don Segundo Montes es como la excusa importante o perfecta para poder hablar un poco sobre la teología de la liberación y de cómo, en la medida de lo posible, se construyó una sociología muy particular en Latinoamérica con respecto a Europa. Eh, Hoy estamos con el máster Alfonso García, el máster en salud pública. Él nos va a hablar un poquito sobre Don Segundo Montes. Él ya está conectado. Le damos la bienvenida. Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Pues vamos a hablar de Segundo Montes, que es un jesuita, sociólogo, defensor de los derechos humanos, este, que es uno de los mártires de la guerra civil de El Salvador. Ellos utilizan mucho un eslogan en que dice Am Morim Dei Gloriam, también conocido por sus abreviaturas AMDG, a la mayor gloria de Dios. Traigo a colación esto porque es esa posición que tienen los jesuitas de hacer lo que dicen, no son de una doble moral. Entonces plantea mucho la rectitud de sus actos con respecto a lo que predican. Bueno, esto se ubica dentro de la teología de la liberación y está dentro del capítulo 4 de la sociología latinoamericana y la teoría, tendencias y problemáticas recientes, la importancia de la sociología latinoamericana, la sociología en Latinoamérica y las nuevas tareas del pensamiento sociológico. Entre los objetivos de aprendizaje tenemos explicar las principales corrientes sociológicas en Latinoamérica, tomando en consideración el pensamiento social precedente y el contexto económico y social dentro del cual surgen dichas corrientes. Explicar las características más importantes de cada corriente sociológica, relacionar las corrientes sociológicas latinoamericanas entre sí y establecer relaciones entre las corrientes sociológicas latinoamericanas y las tradiciones sociológicas. Para ubicarnos más o menos, la teología de la liberación se da entre la Guerra Fría, que es el periodo del término de la Segunda Guerra Mundial en 1954 y la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
y donde los Estados Unidos plantea ya que su seguridad nacional depende de condiciones en el exterior que hacen que la economía funcione a sus necesidades en aspectos como la energía, las materias primas y los mercados, y que esto lo define como intereses vitales. Ven qué importante e interesante, ¿eh? Energía, materias primas y mercado. Entonces, esto ha dado resultado una política de intervencionismo recurrente en América Latina. Y los instrumentos utilizados van desde la intervención velada o directa con golpes de Estado y la continuación de sus propuestas los coloniales de doctrina Monroe, la política de gran garrote y América para los americanos, donde la doctrina de seguridad nacional para la imposición de dictaduras militarizadas cobra una gran importancia. Esto es todo un capítulo aparte. Esto lleva una gran trabajo en el sentido de que es toda la estrategia que va a utilizar Estados Unidos para someter a América Latina. Luego tenemos cosas muy específicas como la Alianza para el Progreso de 1961 a 1970, que lo que se trata es de sopesar o lavarle la cara a América Latina con un proyecto de dar comida, trabajar a nivel de escolar y colegial con comida y libros. Los libros eran de ROCAP, corto. ¿Para qué? Por el mal ejemplo que estaba teniendo América Latina, o buen ejemplo, de una Cuba con un proyecto socialista. Entonces, tenían que lavarle la cara a América Latina con esto. La creación de propuestas de mercados, como fue el mercado común centroamericano, que fue un fracaso por los mismos intereses que tenía Estados Unidos aquí, los más diversos acuerdos bilaterales en todos los ámbitos, ¿verdad? Y creación de acuerdos militares como el CONDECA, ¿okay? Es el Consejo Centroamericano de Defensa, fundado en 1963 a iniciativa de Estados Unidos. Son las Fuerzas Armadas en Centroamérica. En ese momento estuvieron Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, por los intereses particulares que había. Honduras tiene 3 bases militares del Comando Sur. El Comando Sur es la parte del ejército que se encarga para América Latina. Y en Panamá tiene 12 bases militares, el Comando Sur. O sea, ahí se entiende por la geopolítica mundial que hay a través del Canal de Panamá, que es muy estratégico para los Estados Unidos. Entonces, esto es muy parecido a lo que sería una OTAN en Centroamérica. Luego esto evoluciona al Tratado de Seguridad Democrática, TMSD, en 1995, que ya lo conforman los 6 países, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá y Costa Rica. Y el otro es el Sistema de Integración Centroamericana, SIC, que se constituye en el 91 mediante la suscripción del protocolo de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, o protocolo de Tegucigalpa, el cual se reformó la Carta de la ODECA, suscrita en Panamá el 2 de diciembre del 62 y entró en funcionamiento formalmente el 1 de febrero del 93. Y traigo a colación esto porque la sede de la Secretaría General del SICA, la Casa Centroamérica, que le dicen ellos, se ubica en la República del Salvador. Entonces, algo muy, muy estratégico, porque vamos a hablar de El Salvador. Entonces, tenemos la teología de la liberación. Entonces, si vemos el diagrama del capítulo, ahí donde dice la sociología latinoamericana, tenemos las teorías sociológicas latinoamericanas del siglo XX. Entonces, teología de la liberación, el foco guerrillero, teoría de la dependencia, el neoliberalismo, el neoestructuralismo y el resurgimiento de la teoría de la dependencia. Entonces, para poder entender la teología de la liberación, su germen o su inicio o su génesis está en lo que crearon en 1924 en Bélgica, que es la Acción Católica, que era una asociación de crear asociaciones de laicos compuesta por obreros y estudiantes. Y eso le va a traer un pensamiento diferente. Y entonces Juan 23, en el Segundo Concilio Vaticano del 62, con una vocación más social de la iglesia, hace que se plantee ya en los documentos de Medellín en el 68 esa propuesta de trabajar con los pobres.
auspiciado por el CELAN, que es la Conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano, compuesta en ese entonces por 150 obispos latinoamericanos. Y la cereza en el pastel va a ser el documento de Puebla de 1972, que es la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano, donde reafirma todo este compromiso que va a tener la iglesia con los pobres. Y que se va a hacer eh, exponenciado, puesto en práctica por los siguientes teólogos, filósofos a nivel de Latinoamérica, como es el de Cámara de Brasil, que es un sacerdote, teólogo y filósofo, y que en una entrevista dijo, cuando les doy de comer a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué los pobres pasan hambre, me dicen que soy un comunista. Entonces, entienden. Lo que ha hecho la iglesia históricamente, dale comer a los pobres. Pero esto es un círculo vicioso. Yo le doy hoy, pero si no le enseño a otras cosas, va a seguir siendo pobre. Si no hay educación, va a seguir siendo pobre. Si no hay oportunidades, va a seguir siendo pobre. Entonces, cuando los teólogos se preguntan, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Se están alimentando pobres, damos misa, damos esto, pero los pobres siguen siendo pobres. Entonces, es cuando se cuestionan por qué son pobres. Entonces se pregunta, ¿por qué son pobres? Y es donde empiezan los problemas para la teología de la liberación, porque entonces ya se convierten y los acusan de comunistas. Paulo Freire en Brasil, pedagogo y filósofo, el método de concientización, que es lo que plantea que es aprender a leer y escribir en términos sencillos, pero con las cosas de la realidad social de cada persona. Le digo, si vamos a estar en una piñera, en una bananera, que me digan cuánto vamos a ver matemáticas, bueno, cuánto vale una caja de banano o una caja de piña exportada, cuánto es porcentaje de esa caja de piña de banano le queda al dueño de la empresa, cuánto se va en esto, y cuánto va a dar al trabajador y cuánto tiempo dedica el trabajador a aquello. Es una manera de enseñar desde la realidad social. Y enseñar matemáticas, eso es una opción. Imagínense todo lo que se puede hacer desde otras perspectivas. Luego tenemos a Gustavo Gutiérrez de Perú, que es un sacerdote, teólogo y dominico, acuñó el término teología de la liberación. Luego Hugo Asman de Brasil, que es un teólogo y sociólogo de la Universidad de Frankfurt, que la Universidad de Frankfurt tiene una trayectoria marxista y se le critica mucho a los jesuitas porque muchos estudiaron en la Universidad de Frankfurt, ahí hicieron su carrera de social, ¿verdad? Su adicional a su teología y a su sacerdocio. Enrique Dussel, que es de Argentina, filósofo, historiador y teólogo. Leonardo Boff, de Brasil, que es teólogo, filósofo, escritor, profesor, ecologista, ex, ex sacerdote, y trabaja en los temas de pobreza, injusticia social y medio ambiente, que más adelante lo va a mencionar, no, el Papa, que le quita para que deje de dar clases. Clodoveo Boff, que es hermano de Leonardo, que es teólogo, filósofo y escritor y profesor. Estos son los máximos exponentes de la teología de la liberación. ¿Y cómo se puede definir? Bueno, ahí en el libro de texto lo tenemos como un complejo conjunto de propuestas relacionadas con la pobreza latinoamericana. Vean el adjetivo complejo, ¿verdad? Porque cada uno está trabajando y son realidades muy diferentes. Lo mismo Brasil, con una gran población indígena, con otras condiciones, el caso de Perú, Bolivia y Centroamérica, ni para qué, va que cada uno tiene especificidades muy importantes. Y con una posición ética de los cristianos frente a ella. Volvemos de nuevo a lo que habíamos planteado. ¿Qué hago yo frente a la pobreza? ¿O qué puedo hacer yo frente a los pobres? Aparte de darles de comer. Entonces, les puedo enseñar, les puedo dar un pescado, pero tengo que enseñar a pescar. Pero si el anzuelo no es de ellos, ni el río es de ellos, es muy difícil. Entonces, donde
entra la posición ética de los cristianos frente a ella, la posición de los teólogos, estos teólogos que plantean la teología de la liberación. Sí, cuando uno trabaja con pobres, entiende otras realidades. Y cuando uno trabaja con indígenas, entiende otras realidades. Entonces, son otras condiciones. Por eso es que este conjunto de propuestas tiene que ver con esa posición ética de los cristianos. Es hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. No, hagan lo que yo digo y lo que yo voy a hacer también. Deshacer propuestas. Eso tiene que ver mucho con, con por acción, ejecución, que ahora lo vamos a mencionar. Este es una línea de tiempo que hace Gustavo Cabezas en el, en el libro, y tenemos en el libro de texto ubicando las diferentes corrientes, propuestas o enfoques, ¿verdad? Que tenemos la corriente estructuralista, aquí tenemos la teología de la liberación y la teoría de la dependencia. Vea que esto es muy complejo, los años 60, 70 y 80, esto era como de locos, ¿verdad? Los estructuralistas de la CEPAL, los teólogos de la liberación y los otros sociólogos con la teoría de la dependencia. Entonces, para ubicarnos con igual con la compañía de Jesús, que es a quien pertenece Segundo Montes, y que ellos igual utilizan un lema que es Jesús Salvador de los hombres, pero este lema es más que un lema, ellos lo practican. Ellos lo practican y eso es lo que los vuelve diferentes. Entonces, la Compañía de Jesús, vamos a ver en una par de líneas del tiempo, que es fundada por Ignacio de Loyola y en 1540. En Costa Rica ustedes conocen el Colegio de Loyola. Los jesuitas se establecieron en el 42 en la India, igual por ser díscolos, entonces el Papa Clemente, por esa posición que tienen de defensa de los pobres, lo suprimió en la Compañía de Jesús en 1773, el Papa Clemente XIV. Luego viene el Papa Pío XIV en 1814 y los restituye, la Compañía de Jesús. Ahora vamos a ver la expansión, porque siempre van a estar trabajando con gente de tercer mundo, bueno, nace en Europa en 1540, en España, ya en 1542 ya andan en Asia, en la India, en 1549 ya estaban en Brasil, América, ¿verdad? Tercer mundo, y después vean una película que se llama La Misión, es sobre la defensa de los indígenas que hacían en su momento los jesuitas. Está hecha, es relacionada con Brasil, con los jesuitas en Brasil. Y en 1553 ya estaban en África y Etiopía. Vean los años que estamos hablando, de 1500, y vea todo lo que anduvieron, donde estaban ubicados, siempre trabajando en países del tercer mundo. Entonces, unas características muy importantes de los jesuitas, que es la primera orden religiosa masculina mundial en cuanto al número de miembros. En 2007 los jesuitas eran 19.216, le siguen los salesianos y los franciscanos. La formación en la Compañía de Jesús es una etapa muy larga, del orden de 10 a 12 años. Entonces, si estamos hablando de una universidad, duramos 5 años bachillerato, en tiempos normales, y 2 años en licenciatura. Aquí es de 10 a 12 años. Actualmente tiene presencia en 127 países de los 5 continentes. Muchos jesuitas, aparte de licenciados en teología, han cursado otras licenciaturas en los más diversos campos de estudio. Por lo general les gustan mucho las ciencias sociales, antropología, sociología, filosofía. Y eh, esa cariño o esa presencia que tienen en las ciencias sociales es lo que los hace diferentes a las otras. A las otras misiones que tiene la iglesia. Bueno, entonces vamos a hablar del contexto internacional.
el 29 de marzo de 1973, Estados Unidos se retira derrotado de la guerra de Vietnam. Tal contexto de la Guerra Fría, que es el periodo de esta entreguerras, eh, el periodo perdón, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y la caída del, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ronald Reagan asciende al poder y ya lo está en el libro esto, que es lo que pasa con Ronald Reagan, el consenso de Washington, América Latina dominada por dictaduras, Cuba como una piedra en el zapato, porque nos da un buen ejemplo de esa nueva propuesta socialista que se da, el foco guerrillero como estrategia de lucha social, las interpretaciones sobre el desarrollo municipal, que es la parte del estructuralismo, y la crisis del petróleo de 1974, que va a ser muy recurrentes, esas crisis. Y tenemos los gobernantes y grupos guerrilleros de los años 70. Entonces tenemos en Guatemala a Fernando Lucas García, un militar, y el Ejército Guerrillero de los Pobres, que es la contraparte. En Honduras tenemos la Junta Militar de 1978 a 1980 y su contraparte, que es el Movimiento Popular de Liberación Cinchonero. Aquí estamos hablando, no de, son de grupos guerrilleros, ¿verdad? No estamos hablando de oposición en el punto de vista político. Anastasio Somos al Baile, que es una larga dictadura de 54 al 79 y que hay una diferencia porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional es el que triunfa y tiene sus particularidades hasta la fecha. Y El Salvador, que es increíble, es un país tan pequeño pero muy complejo. Carlos Humberto Romero en 77-79 es derrocado por una junta militar que en ese periodo hay 3 juntas, hasta una junta compuesta por civiles, ¿verdad? Y que se hacen cosas increíbles, ¿verdad? La masacre del Mozote del 81, y que ahora vamos a ver algo sobre eso, y que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es el que aglutina a todos los grupos que habían en pugna en contra del sistema. En Costa Rica tenemos a don Rodrigo Carazo Odio, que en 78-82 lo preside estuvo Daniel Lugar primero, vivió la crisis del 74, solo que la crisis del 74 la pudo paliar bien Daniel Lugar porque hubo una helada en Brasil y Costa Rica la exportación principal era el café, entonces tuvimos una bonanza de precios de café. Entonces eso pudo que pudiera paliar esa administración de Daniel Ludet, con tan mala suerte que Rodrigo Carazo tuvo que ajustar. Vino el Fondo Monetario, le dijo que cerrara escuelas, universidades, y él, con una posición muy nacionalista y muy acorde con lo que estaba pasando en todo Centroamérica, se opuso, y son las consecuencias que hemos todavía recogido por esa posición que tuvo nacionalista don Rodrigo Carazo. Luego tenemos en Panamá, que es muy particular porque casi es un enclave de Estados Unidos, donde con una posición un poco revolucionaria, 60-81, pero también dictatorial, donde muere un accidente muy cuestionado. Y luego se monta Manuel Antonio Noriega del 83 al 89, cuando es capturado por los Estados Unidos bombardeando un barrio pobre, ¿eh? Como si hubiera una guerra, y bombardeó para poder capturar a Antonio Noriega, como si no tuviera grupos de otro tipo. Invadió Panamá para poderlo capturar, acusándolo de esta nueva etapa que se da después de narcotraficante. Entonces, eso es más o menos el panorama de los 70s. Y tenemos la masacre del Mozote, es increíble. Esto lo pongo porque es algo que, entre tantas las atrocidades que pasaron en El Salvador, esta es una de las principales, digamos.
que es el dato oficial de número de víctimas del Mozote, es de 978 ejecutados, donde el ejército llegó a un pueblo y ejecutó a 978 personas, creo que fue en términos de viernes, sábado y domingo, algo así fue. Y que de ellos, 553 eran menores de edad. Entonces, lo vemos en datos porcentuales, del total, el 43% eran mayores de edad, un 57% eran menores de edad. De esos 57% menores de edad, 477 eran menores de 12 años, o sea, el 48%, y menores de 6 años, 248 eran el 25%. Ya esto es increíble que pasara en Centroamérica, ¿verdad? Pero nada más con la vil percepción nada más de que ayudaban a los grupos guerrilleros, como llegar aquí a cualquier pueblo, ¿verdad? Y hay una posición de los grupos, de los 5 grupos que podemos ver en El Salvador, que es el gobierno militar con su ejército, ¿verdad? Que presiona al pueblo, los grupos armados de derecha paramilitares alimentados por el ejército, los grupos armados de izquierda, la guerrilla, en desconformidad con todo lo que estaba pasando, porque El Salvador es una de las donde tenían las mayores concentraciones de tierra, los ricos, ¿verdad? Una iglesia comprometida organizando la población civil. Entonces hay 5 actores sociales donde el principal perdedor con daños colaterales es la población civil y alimentados de los grupos armados por las potencias y la iglesia con un papel muy, 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 muy preponderante, no tanto como mediadora, sino también como organizadora de la población civil y que puso gran cantidad de muertos. Lo podemos ver aquí en los clérigos asesinados en Centroamérica, que es una práctica como muy común, ¿verdad? Que hasta Costa Rica tiene. Manuel Di Salón en México en el 86, Juan Gerardi en el 88, que fue que tuvo mucho, mucho auge periodístico. En Honduras, Guadalupe Carney en el 87, Miguel Hernández en el 99, en El Salvador 43 en total. Aquí en Nicaragua, en ese periodo no se ven, no hay registros de muertes de clérigos, porque aquí casi la iglesia se fue directamente con la guerrilla. Entonces no hubo esa persecución. Jugaron un papel muy importante, digamos, que es diferente al papel que jugaron, porque El Salvador tiene sus particularidades. Aquí sí la gente, sí, en Nicaragua sí hubo una unión de toda la oposición en contra de Somoza. En el proceso de El Salvador es más complejo. En Costa Rica parece mentira, pero sí hubo 2 muertos, pero uno fue en 1918, que es cuando tuvo un padre que se puso a hablar en contra de la tiranía de los Tinoco y lo mataron. Y Alfonso Quiroz Artavia de Acosta, que estuvo luchando por el agua. Pero como en estas democracias a veces las cosas las ocultan, esto pasó desapercibido. En Panamá hubieron 2 muertos, José Padres, ¿verdad? Jesús Héctor Gallego Herrera, en 1971, y Nicolás Johans Van Cleef, creo que es un holandés, en 1989, durante los gobiernos de, ay, ¿cómo se llama el video ¿Cómo se llama? De Torrijos. Parece que se pusieron a Torrijos y también para desestabilización. A veces no es el mismo gobierno que los mata, sino que grupos paramilitares. Y para tener, a veces para buscar favores de la iglesia o que la iglesia tome ciertas posiciones, entonces matan a un clérigo. Vamos a ver las muertes del Salvador, de los religiosos. Desde 1970
Hay uno en el 77.5, en el 78.4, en el 79.7, en 1980, 22 de ella, y en el 89.6, que son los mártires de la Huaca, que ahí está, en eso está Segundo Montes. Entonces, para que vean cómo se ensañó el ejército contra la iglesia. Aquí tenemos una línea del tiempo de los asesinatos de los religiosos en El Salvador en las décadas de los 70s y 80s. El primero fue Nicolás Rodríguez, sacerdote diocesano, en el 70. Luego tenemos a Rufino Grande, que este es un determinante para que Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo, que eran amigos, tomaran una posición a favor de, de los pobres. Porque cuando nombraron a Óscar Romero arzobispo, hubo muchas discrepancias en cuanto a, porque Óscar Romero representaba como que a, la, a la iglesia católica romana, pero conforme fueron matando padres, y principalmente Rufino Grande, que era un amigo de él, tomó una posición más beligerante con el gobierno y el ejército. Pero ahí están todos los que están en celeste, son diocesanos, que gente muy activa en cuanto a la organización campesina. Solo hay uno que se lo achacan a la guerrilla, que es Fray Cosme, que es un franciscano, pues lo murió en el 80. Y otros que tuvieron mucho auge cuando murieron fueron las hermanas que murieron en el 80. Fueron 4 monjas que fueron asesinadas. Y luego cuando mataron los 6 sacerdotes jesuitas y los 2 colaboradores, que entre eso estaba los docentes de la Universidad UCA, donde estaba Segundo Montes. Luego vienen los acuerdos de paz, son como, posteriormente mueren 2 sacerdotes más, pero estos 2 sacerdotes se los achacan más a otras cuestiones ya de sicariato. Pero vean cómo hay una gran cantidad de muertes, unas colaterales y otras propias de las actividades de la, de la guerra civil que se da en El Salvador, que es del 79 al 89. Tenemos ahora los acuerdos de paz que se dan en Esquipulas 1 al 86, Esquipulas 2 al 87, y Nicaragua en el 88, El Salvador en el 1992 y Guatemala en el 96. Gracias a la buena disponibilidad de los presidentes. Y esta es la mural que hay en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, que es donde trabajan los jesuitas. Es de las primeras universidades privadas en ese entonces, muy buenas, ¿verdad? Y que mantenían muy buenas relaciones en El Salvador, tanto con el ejército como con la guerrilla. Entonces, ahora sí vamos a hablar de Segundo Montes. Segundo Montes nació en Valladolid, España, el 15 de mayo de 1933. Ahí mismo hizo sus primeros estudios y la educación media entre 1936 y 1950. El 21 de agosto de 1950, Montes ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús de Orduña y ahí hizo el primer año a los 17 años. Ya en el segundo año, en 1951, con tan solo 18 años, lo hizo en el noviciado de Santa Tecla, El Salvador, bajo la dirección de Miguel Elizondo. Miguel Elizondo era uno de los que va a tener mucha influencia con estos muchachos, porque tenían una gran vocación. En el 52 termina el noviciado y se fue a Quito para estudiar humanidades clásicas en la Universidad Católica. En el 54 comenzó los estudios de filosofía, licenciándose en 1957. Entonces volvió a San Salvador para enseñar en el colegio externado durante 3 años. En 1960 volvió a las aulas como estudiante, esta vez para estudiar teología. Comenzó en Oña, donde estuvo solo 1 año. A los 3 años restantes los hizo en Innsbruck, en Austria.
El 25 de julio de 1963 fue ordenado sacerdote ahí mismo, hizo su tercera aprobación y regresó a San Salvador, destinado al Colegio Externado, donde hizo profesión solemne en la Compañía de Jesús el 2 de febrero. Esto de la tercera aprobación es porque eso, como el sacerdocio, los años sabáticos, sino que en la Compañía de Jesús son tres probaciones que se hacen para ver si realmente quieren seguir con la Compañía de Jesús. Y en el 70 adoptó la nacionalidad salvadoreña, siendo uno de los primeros jesuitas en hacerlo, de lo cual se sentía muy orgulloso. Esto es muy importante, porque ser europeo es ser europeo y hay una cierta supremacía blanca con respecto a América Latina. Y Segundo Montes se hizo salvadoreño. Y eso tiene mucho que ver con toda su posición y su ética frente al trabajo con los pobres en El Salvador. Entonces, él va a trabajar en tres temas muy grandes, ¿verdad? Que es la estratificación social, el agro y los derechos humanos. ¿De esto con qué sentido? El conocimiento de la realidad, ¿para qué? Porque ellos buscan, recuerden que son sacerdotes, van a buscar la justicia y la defensa de la paz. Pero él lo hace desde una perspectiva de, eh, del sacerdocio, ¿verdad? De la Compañía de Jesús, o desde el punto de vista de la iglesia, pero esa otra iglesia que era la teología de la liberación. Entonces va a tener temas de investigación, una metodología y ciertas escuelas o corrientes para interpretar aquella realidad. Entonces va a hablar de migración y remesas, ¿verdad? Hablar de remesas en ese entonces era increíble, ¿verdad? Porque él se buscó problemas con el gobierno porque según ellos las remesas no representaban gran cosa, sin embargo, y las migraciones siempre fueron negadas también, porque hablar de migración, de que gente que está yendo del país es decir que hay crisis, ¿verdad? Entonces hay que negarla. Y de las remesas igual, de que hay necesidades, entonces se está enviando dinero, hay pobreza. Y ya hace como 10 o 15 años para acá ya se habla de cuánto representan las remesas que vienen de Estados Unidos a El Salvador con respecto al Producto Interno Bruto. Ahora ya es más normal. Habló de los desplazados, temas de investigación y refugiados, sobre la mujer. Vea que aquí no hablamos del género, si no se habla en ese entonces, apenas estaba hablando sobre la mujer. Incluso fue invitado, creo que por la Universidad de Costa Rica, para trabajar lo que eran refugiados y también sobre la mujer. Tenencia a la tierra, que en Salvador es un tema recurrente de toda la vida, ¿verdad? Sí, sin embargo, en El Salvador se hizo una reforma agraria que fue más profunda que la reforma agraria que se hizo en Nicaragua en plena revolución. Pues para que ustedes se den cuenta. Y hay una leyenda urbana, digo yo, porque no hay todavía nada que lo asevere, pero sí que había 45 familias que eran las que dominaban en El Salvador, porque es demasiada la concentración de riqueza que había. Estructura social, las fuerzas internas, los derechos humanos, ¿verdad? Y la metodología que utilizaba eran cosas bastante muy elementales y sencillas, pero muy importantes, que para un investigador en ese entonces, en medio de la guerra, representaban lo único que se podía recurrir. La encuesta, que era tan difícil, ¿verdad? Porque había que hacer desplazamientos, la observación, tenía una red de informantes, la prensa, por medio de la prensa, y uno en aquellos tiempos, cuando uno estaba estudiando, uno sabía que la prensa era era una gran fuente de información. Los bandos en pugna, tanto la guerrilla como el ejército, porque ellos tenían buenas relaciones con la UCA. Recuerden que la UCA es una universidad privada y ahí iban a estudiar los hijos de los terratenientes y los hijos de los grandes mandos del ejército. Y entre las escuelas y corrientes que utilizó para hacer esas investigaciones fue la estructuralista
el marxismo y enfoque weberiano. No se casó con ninguno, ni tampoco hizo una relación directa de solo uno, sino que utilizó los tres simultáneamente para analizarlos diferentes. Principalmente decían que para poder hacer un análisis de clases sociales con respecto a la estructura social marxista y después tiraba, hacía eh, análisis con estructuralismos y hacía conclusiones desde el punto de vista de Weber. Pero sí utilizó los tres. Luego, en derechos humanos, creó el socorro jurídico en 1975 ahí en la universidad, que son los servicios para atender problemas legales cotidianos, como legalizar terrenos, para cultivar cultivos agrícolas y pequeñas parcelas. En cuanto a esto, no estuvo como muy convencido, porque no se llevaba muy bien con los abogados. Él decía que, porque él lo planteaba desde el punto de derechos humanos, que los derechos humanos no se arreglaban con leyes, sino que eran otra forma de hacer. Y creó también el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, IDUCA, en 1985. Entonces, vea, en pleno efervescencia centroamericana, ellos estaban trabajando con estos temas. Y este es un estudio que hizo sobre los refugiados y repatriados de El Salvador y Honduras en el marco de la Conferencia Internacional para los Refugiados Centroamericanos, en la ACNUR, CEPAL y el PNUD. Y él trabajó mucho con los campos refugiados salvadoreños en Colomancagua, en Honduras, que eran 10.000 refugiados que habían en este municipio de Honduras. Siempre ha habido una gran presión por la tierra en El Salvador y Honduras en esta parte ha tenido mucha injerencia por la migración salvadoreña. Bueno, prueba de ello fue la guerra esta que duró 100 horas, la mal llamada guerra del fútbol, y donde El Salvador se apropió de una gran parte que tuvo que devolver. Sí, una guerra muy tonta, pero y donde jugaron con los jugueticos que habían quedado de la Segunda Guerra Mundial. Pero es una gran presión que existe en el sur de esta parte de sureste de Honduras, donde trabajar con 10.000 refugiados es increíble, ¿verdad? Y él viajaba a esa distancia 4 horas, casi 5 horas, hasta con un gran riesgo porque estaban en guerra, ¿verdad? Y, pues, y aquí tenían en este municipio, donde estaban los refugiados, se hablaba de que era como una utopía. Organizaban a los refugiados como un comunismo primitivo, digamos. Ellos se organizaban de tal manera que todo era para todos, se organizaban para cocinar, para la parte de salud, para la parte de, de, de seguridad. O sea, era dicen ahí en los escritos que era una utopía y a ellos les preocupaba cuando esos que los tenían ahí como una burbuja, cuando salieran de ahí para incorporarse al sistema normal capitalista, porque eran otras condiciones, otras realmente diferentes. Esto es uno del Museo de la Palabra y la Imagen, uno de los manteles que hay. Y ahí está con todas las faltas de ortografía. Agradecemos por su visita y por su apoyo que nos brindan y queremos más presencia internacional en los campamentos, que es en Colomancagua, Honduras. Desde el Museo de la Palabra y la Imagen. Bueno, ¿y qué pasó con la teología de la liberación? Bueno, es el decaimiento de la teología de la liberación, un párrafo que está aquí del primer papa latinoamericano, escrito por Mario Escobar, y donde vamos a leer que Karol Wojtyla, que tenemos aquí, que es Juan Pablo II, un sacerdote polaco, vivió una represión comunista en su país y le puso como primer objetivo proteger a los católicos en los países comunistas. Entonces, su lucha
infatigable por esta iglesia perseguida le valió un atentado que casi termina con su vida y una patente oposición a la teología de la liberación, en parte liderada por quién, por la Compañía de Jesús en Latinoamérica. Entonces, el ayudante más estrecho en temas teológicos que tenía para controlar los miembros díscolos, ¿verdad?, de la Iglesia Católica en América Latina fue Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger va a convertirse en el que hace la carta Ratzinger en 1972, que viene en el libro de textos, y va a ser Benedicto XVI, o el Papa emérito que acaba de morir, el que sería un sucesor el papado y que en los años 80 dirigiría la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger prohibió a varios teólogos católicos seguir enseñando, como el famoso Leonardo Boff, que ahora lo mencionamos, uno de los teólogos más importantes de la teología de la liberación. Se le fue prohibido por el Vaticano directamente que diera clases. Y también frenaron el trabajo de Hans Kuhn por su liberalismo y aperturismo. Franz Kuhn es uno de los teólogos principales que tenía en ese entonces, muy respetado, el Vaticano. Y ya en la visita a Nicaragua, el Papa Juan Pablo II reprendió a Ernesto Cardenal, que era un padre, ¿verdad?, por ocupar un cargo en el gobierno sandinista de corte comunista. Entonces ahí fue donde murió la teología de la liberación desde el punto de vista estructural de la iglesia. Pero las ideas y todo todavía continúa. Es un mural de Semilla de Liberación de Nacho Melgor que está en la Universidad de la UCA, allá en El Salvador, donde están los mártires. Bueno, ¿qué podemos decir de Segundo Montes? Concluyendo, ya hay una gran interés como persona, como clérigo, profesional y un digno representante de los jesuitas. Tiene una vocación en su doctrina como en el campo sociológico, ¿verdad? Utilizó la sociología para beneficio de investigar y ver la realidad. Comprometido con la causa de los pobres desde la iglesia, la academia y en lo personal. Un gran conciliador que mantuvo en jaque a los militares por el manejo de las relaciones de la UCA con las estructuras de poder y la guerrilla. Ya él tenía cierta solvencia moral y ética y por eso hasta cierto momento no lo pudieron exterminar hasta ese día que lo mataron. Pero sí se mantuvo muy a flote la UCA. Luego aporta temáticas impensables en ese entonces, como son el ambiente, el feminismo y los derechos humanos. Luego practica técnicas de diálogo entre intelectuales, obreros y campesinos, como es el método de concientización de Paulo Freire, que no es ajeno a Segundo Montes, ¿verdad? Y otro aspecto es la de sacar la investigación de la academia y el conocimiento para ponerlo al servicio de los más necesitados. Aquí tenemos las técnicas de Orlando Faxborda sobre investigación y acción, que es algo que lo caracterizaron a ellos, en este caso los jesuitas que estaban trabajando en El Salvador, es que investigación para la acción, o sea, cómo entender la realidad salvadoreña mediante la investigación para tomar acciones. Y de esto les costó la vida. Bueno, hasta aquí sería, no sé si Gustavo podría agregar algo más y muchas gracias. No, Alfonso, más bien muchas gracias por esta reseña, que es un poquito poder entender lo que era la Latinoamérica de ese tiempo, ¿verdad? Que fueron tiempos muy difíciles para nuestros hermanos centroamericanos, pero para nosotros de alguna manera también. Durante ese tiempo, digamos, en mi caso, que yo viví en Barrio Cuba, ahí en San José, durante mucho tiempo, un pequeño barrio del sur.
una cantidad enorme de salvadoreños huyendo de la guerra civil. Creo que la reseña que nos das es bastante valiosa porque de alguna forma nos va a ayudar con respecto a la tarea número 4. La tarea número 4 ya es un poco más bien menos compleja, digamos, con respecto al ensayo. Es el glosario comentado y en ella se menciona que hay que enlistar algunos de los elementos que acabas de mencionar. Marginalidad, por ejemplo, la dualidad estructural, dependencia, países centrales, todos pueden ser parte de esos elementos para poder hacer el glosario. Solamente recordarles que el glosario se hace con 9 conceptos que ustedes van a sacar del capítulo 4. De hecho, solo el capítulo 4, digamos, la tarea 1 era capítulo 1 y 2. En la tarea 2 era el capítulo 2 y 3. Y en esta es solo el capítulo 4. Y la siguiente tarea también solo será el capítulo 5. No tengo más que agregar. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos veríamos hasta la próxima unidad. Pasen muy bien.